Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 30. Todavía quedó algo de Samuel. Este libro de Samuel tiene mucho que enseñarnos. Voy a leer el versículo 6. No, voy a leer hasta el versículo 6, está bien. Dice así. Primero de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negueb y a Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Amén. Oremos. Dios y Padre Celestial, venimos ante tu trono, Señor, sabiendo la gran necesidad que tenemos de que tú trabajes con nosotros la fe. La fe te agrada, oh Dios. Nuestra alma responde con incredulidad ante las situaciones y tenemos que guiarla, arrastrarla, empujarla a confiar en ti. Señor, necesitamos gracia para realizar esta labor. Te rogamos que tu enseñanza venga a guiar dulcemente nuestras almas por los senderos que tú quieres, senderos de confianza en ti, senderos de sometimiento a tu palabra, senderos que te dan gloria a tu nombre. En Jesucristo, Señor, te lo rogamos. Amén. Angustia y fortaleza. Angustia y fortaleza. Hemos leído una historia que ya, como hemos estado leyendo el libro de Samuel, ya vamos por el segundo, pero esto quedaba pendiente del primer libro de Samuel. Nosotros tenemos una de las últimas historias de David antes de asumir el trono, y esto es importante que retengan este dato. Nosotros en esta ocasión nos vamos a concentrar en el versículo 6, a donde quiero que tengan su Biblia a la mano, porque vamos a tratar dos palabras que contiene ese versículo 6. Dice el versículo 6, repito, primero de Samuel capítulo 30, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. A manera de introducción voy a hacer un breve relato de todo lo que acontecía. David estaba entre los filisteos. Llevaba ya alrededor de un año viviendo entre los filisteos. Él llegó allí de una manera, yo diría, equivocada. Él llegó de una manera que fue uno de sus errores. A veces cuando nosotros pensamos en David, pensamos en alguien que caminó junto a Dios sin errores, sin embargo no fue así. Yo recuerdo que un día iba yo de camino para Santo Domingo y pongo un programa cristiano y el locutor está haciendo una pregunta. La pregunta era, ¿qué personaje de la Biblia le gustaría ser? Y sabes que la mayoría dijeron David, pero es que
de David, por lo regular, casi siempre se puntualiza cuando él mató a Goliat, de él se puntualiza ciertas cosas así, picos en la historia, pero hubo muchos errores que él cometió y que Dios en su misericordia tuvo que mostrar compasión con él para que las consecuencias no llegaran con toda la fuerza que pudieran llegar, como él hace en nuestras vidas también. El caso es que cuando nosotros vemos en el capítulo 27, el versículo 1 nos dice la razón de por qué David estaba entre los filisteos. Dice el capítulo 27 de 1 de Samuel, dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Verso 2, se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, y pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad. Como usted puede ver, esta decisión de él ir allá a los filisteos era por temor a Saúl. Pero David, Dios te acaba de dar victoria, te acaba de proteger, tú acabas de perdonarle la vida a Saúl. Tú puedes seguir confiando en Dios, que Él te va a seguir protegiendo. Él dijo, no, Saúl tarde o temprano me va a matar. Lo mejor que yo hago es huir a una tierra donde Él no me busque, entre los filisteos. Y efectivamente lo hizo. Ahí estaba David entre los filisteos. Y usted sabe que ya los filisteos estaban cansados de que Saúl los venciera en batalla. Pues hicieron una confederación, reunieron a todas las tribus filisteas, todos los comandantes para hacer guerra contra Saúl. Y Aquis le dijo a David, tú vas a ir conmigo como mi guardaespaldas. ¿Cómo? Mi hermano, haga volar la imaginación y usted vea lo serio que es esto. Tú vas a luchar contra los israelitas. Tú vas a luchar entre los filisteos. Ahí yo supongo que las canillitas de David estaban temblando. Ay, Señor, ¿cómo yo paso mi espada a matar a uno de mis hermanos? Sin embargo, ahí entra la gracia de Dios y los filisteos dijeron, no, tú no vas a traer a David con nosotros. Vaya, en medio de la batalla, él se va del lado de Saúl y se pone contra nosotros. Y por esa razón, David lo mandan otra vez para su ciudad. Y esos merodeadores, los merodeadores amalecitas, andaban robando por las aldeas filisteas, como estaban en guerra, no estaban ahí, ellos andan robando. Todo esto Dios lo orquestó para que cuando David vuelve al tercer día, encuentra que su ciudad ha sido quemada, secuestrada a la gente y matado no mataron a nadie. No mataron a nadie porque él no dejó soldados allí. Él se fue con todos los soldados y esta es una de las razones por las cuales lo estaban acusando. Mire cómo Dios tiene misericordia. Si Dios hubiera permitido que él vaya a la batalla, él iba a estar en conflicto. En esa batalla fue que murió Saúl precisamente, donde se unieron todos los filisteos contra él. Pero allí estaba David por un error. ¿Cuál error? Fue guiado por el temor, queriendo preservar su vida, habiéndole Dios mostrado que él no necesitaba eso, que Dios era su protector y lo había cuidado todos esos años en el desierto. El caso es que cuando él llega al tercer día de camino, 2 días caminando, ya al tercero, se encuentra con la tragedia de que niños y mujeres se los habían llevado los amalecitas y que se habían robado todo y le habían pegado fuego a la ciudad. Entonces dice la escritura que, versículo 4, estamos esta vez en el capítulo 30, que todos alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Era una gran tragedia lo que había acontecido. Ellos lloraron tanto que les faltaron las fuerzas para llorar. En el versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle. A veces juntamente con la angustia y el dolor viene la ira. Allí entonces el pueblo habla de apedrearle. Tal vez ellos lo acusaban de que él no había dejado a nadie allí. Se fue con los 600 hombres
al llamado a la batalla contra los israelitas. En esta ocasión nosotros vamos vamos a analizar dos palabras: angustia, que es la primera que aparece aquí, y fortaleza. Alrededor de esas dos cosas vamos a estar considerando. Ya nosotros hemos visto el ambiente, ya hemos visto el trasfondo histórico, qué era lo que estaba pasando, cómo David llega a estar en una ciudad filistea, cómo él llega a estar en un peligro muy grave al punto de casi de tener que pelear contra sus propios hermanos. La causa de su angustia, recuerde que estamos en el verso 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle. La causa de su angustia era entendible. Una vez más, su familia, sus dos esposas, su gente, la gente de sus soldados, la gente de sus amigos habían sido llevados esclavos, y además de esto, los hombres hablaban de matarlo. Vamos a apedrearlo. O sea, ya su vida estaba en peligro. Ellos lo culpaban tal vez por no haber dejado soldados allí. Una vez más, la providencia de Dios. Si él dejaba soldados, iban a tener los amalecitas que matar a los pocos soldados que él dejaba allí. Se llevaron a las mujeres y los niños porque no había quien le hiciera resistencia, obviamente. Pero ellos lo culpaban tal vez porque se fueron todos y dejaron la ciudad desprotegida, o quizás lo estaban culpando porque sencillamente él era el líder, y el líder es el que carga con la responsabilidad de todo. La ciudad había sido quemada, todos aquellos hombres estaban llorando, era una reacción propia del momento. Ahí entonces viene la angustia mayúscula de David. Este versículo 6 comienza hablándonos de esa angustia que David sufrió en esta prueba. Tal parece que el Espíritu Santo quiere que nosotros nos enfoquemos en esta angustia de David, porque es lo primero que aparece en el texto. Dice: y David se angustió. Su reacción fue de angustia. Es una puntualización que hace el Señor de que nosotros nos fijemos en ella, que miremos este aspecto de la vida de David, esta experiencia que vivió David. La angustia es un estado, es una reacción del corazón cuando la persona se encuentra en una situación extremadamente difícil. Hablaban de apedrearlo. Él no iba a tener escapatoria. Su propia gente se rebelaba contra él. ¿A dónde él iba a ir? Ese mismo caso de David nos ayuda a entender todo lo que está sucediendo. David no solo estaba dolido como los otros hombres. Recuerde que todos lloraron, a todos le faltó fuerza para llorar, sino que en el caso de él se agregaba un elemento más: la intención de los hombres de apedrearlo. David no tenía dónde ir o acudir, la familia en peligro. Él se angustió mucho por lo que estaba en juego. Podríamos decir que humanamente él tenía razones. Él tenía sobradas razones de angustiarse mucho. La situación no era para menos. El horno no estaba para galletica, como decimos aquí en Dominicana. La palabra angustia en el Antiguo Testamento la usa el Señor cuando tiene que referirse a una situación tan difícil que no deja salida, que no se ve salida, no hay escapatoria. Por ejemplo, cuando José fue echado a la cisterna estaba vacía. Eso fue una providencia de Dios para ahí ayudarle. Dice Génesis capítulo 42, versículo 21, lo leo. Y decían el uno al otro, estos son sus hermanos: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Usted se imagina a José. Era un momento difícil, querían matarlo sus propios hermanos. Él le rogaba. Dice que la situación era angustiante. Él no sabía qué iba a pasar con su vida. Eran sus propios hermanos que estaban intentando quitarle la vida. Él nada podía hacer. Él era el penúltimo, uno de los menores. Ellos eran mayores que él, eran mayores en número, eran 10 hermanos
Dice la Escritura que él les rogaba en su angustia. Ellos no le hacían caso. Alguien veía en él esa situación y los recordaba después que estaban en Egipto. Ellos no le hacían caso a José. Eso lo tornaba más angustiante. Usted se imagina a un joven de la edad de José estando en esa condición donde ve que sus propios hermanos lo van a matar. Eso es para que, hermanos, nosotros podamos entender qué es lo que quiere decir el Señor cuando se refiere a un estado de angustia. Es para que nosotros podamos entender a qué se refiere la palabra angustia en el Antiguo Testamento. Así estaba David. Se angustió, dice el escritor, mucho. Su vida estaba en juego como la de José. Un segundo ejemplo, en Jueces capítulo 16, versículo 16, dice la escritura: y aconteció que presionándole ella, refiriéndose a Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ahí vemos a Sansón metido en problemas. Dalila le estaba presionando, le estaba insistiendo tanto que ella no encontraba qué hacer. Qué mentira decirle para quitársela de encima. Entonces se vio en una encrucijada. Revelarle su secreto significaba echar todo por tierra, ponerse a expensas de ella y de los filisteos. Ahora, no revelarlo significaba decepcionarla, cosa que él no quería. Ahí está el alma de Sansón angustiada. Un tercer ejemplo, y con este concluyo. Estamos ilustrando, estamos viendo lo que es estar angustiado. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor cuando un alma está angustiada? Es el tercer caso es el de Jonás, en Jonás capítulo 2, versículo 2. Dice la Escritura que cuando Jonás fue echado al mar, un gran pez lo tragó. Y él en el vientre del pez oraba y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Invoqué en mi angustia. Jonás estaba en angustia. El momento no era para menos. Era angustiante. Él estaba en el vientre del gran pez con poco oxígeno. Dentro de poco él iba a morir si seguía en esa condición. Había una oscuridad, tanto por estar en el fondo del océano como por estar en el vientre del gran pez, sin saber a dónde iría a parar su vida. Él tan solo sabe que él daba vueltas y vueltas y ya estaba mareado y pensaba que la vida se le acababa. Él estaba en angustia. Angustia entonces describe ese tiempo donde nuestra alma se encuentra en grave peligro, donde nosotros percibimos que nuestra vida está en riesgo, nuestra vida está en juego. Una situación superior a nuestras fuerzas está dominando. Nos vemos cercanos a la muerte. Tal vez nosotros no nos hemos visto en una situación así, algunos de nosotros. Quizás otros el Señor permita en su providencia que algo así le acontezca, pues la reacción de este siervo de Dios, David, nos va a ayudar para esas situaciones. A veces hay situaciones menores, pero angustian nuestra alma, aunque sean de menor cuantía, de menor significado. Sin embargo, nuestra alma se siente igual que si estuviéramos en peligro de muerte. Volvemos al caso de David. Secuestran su familia. Él está siendo amenazado con ser apedreado. Dice el texto que su alma reacciona angustiándose mucho. La angustia de David desbordó. El escritor de este libro de Samuel, que no sabemos quién fue porque ya Samuel había muerto, calificó la angustia de David como mucha. Era grande. La angustia, si no es manejada adecuadamente, bíblicamente en un ser humano, puede traer graves daños, graves consecuencias. Una persona angustiada de manera continua puede puede infligir daños a su vida, traer repercusión muy negativa. Rápidamente podemos decir que una persona profundamente afligida o muy angustiada
pierde las fuerzas y lo más significativo es que pierde las esperanzas. Yo diría, muere antes de morir. Solamente atravesando por la angustia se puede saber cuál pueda ser la reacción de una persona que esté atravesando por esa situación. Pero David, dice el texto, se fortaleció en Dios, que es la segunda parte que vamos a tratar. Él se fortaleció en Dios y eso es lo que nos interesa. Hermanos, hay una fortaleza de parte de Dios para los suyos, reservada para los que confían en Él, para aquellos que en Él esperan. Dice Nahum, uno de los profetas menores, hablando de esta misma fortaleza: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum capítulo 1, versículo 7. Él es fortaleza en el día de la angustia. Los hijos del Señor tenemos un recurso al cual apelar, al cual echar mano. Es la fortaleza que da el Señor. En el Nuevo Testamento, el Señor ya no lo ejemplifica, sino que lo manda diciéndonos en Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto lo dice Él en el contexto de la guerra espiritual. O sea, para enfrentar la guerra espiritual que nosotros sostenemos, necesitamos la fortaleza que viene de Dios. Ese es el recurso del cual debemos echar mano. En el caso de David, se nos dice al final del versículo 6 que él se fortaleció en Jehová su Dios. Tal parece como que la acción la realizó David. Él se fortaleció a sí mismo en el Señor. No fue como en un pasado que Jonatán fue a fortalecerle en Dios, sino que él mismo se fortaleció. Él realizó la acción. Él tomó a Dios como la fuente de su fortaleza. Él tomó a Dios en medio de su angustia de corazón como la fuente de sostén. Esta forma del escritor, vamos a decir del Espíritu Santo, indicar lo que hizo David, nos hace ver la actividad de él. Él toma la iniciativa. Esta forma de comunicar nos indica que fue David quien se acercó a Dios en la búsqueda de fortaleza. Dios es, como dice Nahum, una fuente de fortaleza para los suyos, para los que en Él esperan. Mientras los hombres de David lo hacían a él culpable, buscaban un culpable en quien descargar su frustración, en quien descargar su dolor, uno a quien culpar, etcétera. Él se fortalecía en su Dios. Al fortalecerse en su Dios, esto le permitió dos cosas: buscar dirección de Dios y segundo, accionar. Vea conmigo los versículos 6 y 7. Estamos en 1 de Samuel, capítulo 30. Dice el versículo 7, y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Versículo 8, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces David, aquí vemos que toma la iniciativa, se fortalece en Dios y eso le permite, repito, dos cosas. A él le permite venir a Dios buscando dirección y segundo, accionar, a perseguir a aquellas personas. David, gracias a la fortaleza que Dios le impartió, la fortaleza que él buscó en Dios, él no se quedó allí en el lloro, no se quedó frisado, no se quedó parado llorando, no se quedó sin fuerzas, como dice el versículo 4, que se le fueron las fuerzas a los hombres de tanto llorar, le faltaban la fuerza para llorar, perdón. Tampoco se quedó esperando a que lo apedrearan, sino que él accionó. Así actúa la persona cuando es fortalecida por el Señor. Ya está en capacidad de accionar. En el mundo y en la vida, muchos quedan aplastados por los problemas de la vida. Las dificultades son tantas que a veces estamos
ahogados en tantas dificultades, estamos ahogados en las luchas, estamos atontados ya por los golpes que nos da la vida, por las providencias aflictivas. Algunos no logran salir adelante en medio de toda esa situación. El mundo es difícil, está lleno de dificultades. Hay otros que logran sobrellevar estas situaciones porque se hacen fuertes en ellos mismos. Son personas que en ellos mismos tienen la fortaleza de enfrentar ciertas dificultades y ciertos problemas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que Dios lo que está haciendo es proponiéndonos a nosotros una fortaleza en Él, que nos asegura tener poder para llevar esas diversas situaciones, pero dándole a Él la gloria. Esa es la diferencia entre una persona de espíritu positivo y un cristiano. El cristiano lo hace para la gloria de Dios y la persona positiva lo hace en nombre de sí mismo. Hay situaciones, hay niveles de situaciones que las sobrepasan todos, pero uno lo hace para la gloria de Dios y otro lo hace con sus propias fuerzas. Dice la Escritura que David se fortaleció a sí mismo en Dios. Eso es lo que Dios nos está proponiendo. Él se fortaleció en Jehová, su Dios. Lo que él hizo fue con la fuerza no de él, sino la que Dios está poniendo a nuestra disposición en esta mañana. Pregunta, ¿de qué manera David consiguió fuerzas? ¿De qué manera se fortaleció? Vamos a ver el detalle, cómo él lleva a cabo ese proceso de adquirir fuerza, porque lo que nos interesa es edificarnos en esta mañana para nosotros vivir de esta misma manera que vivió David. Una manera ejemplar, una manera en la cual las cosas que nos abruman son enfrentadas con la fortaleza que da el Señor. Mantenga en su mente la pregunta, ¿de qué manera David consiguió fuerzas? ¿O de qué manera él logró fortalecerse? En primer lugar, nosotros tenemos aquí que de seguro David oró. Él fue a Dios inmediatamente en oración. Recordemos a Sansón. Cuando Sansón estaba en debilidad, cuando Sansón estaba en angustia, los filisteos le habían sacado los dos ojos y lo habían puesto a dar vueltas como un animal con una piedra de molino, pero llegó un momento en que ellos querían divertirse con él y lo llevan a un área, a un lugar a donde estaban todos ellos reunidos para divertirse, y su última oración fue: fortaléceme, Señor. Esto está en Jueces capítulo 16, versículo 28. Fortaléceme, Señor. Dios le impartió fuerza. No fuerza interna, sino fuerza física para llevar a cabo su encomienda, de tal manera que él pudo empujar las dos columnas a donde estaban los filisteos y llevar a cabo su obra, que era eliminar a aquellos enemigos. Así David, los salmos lo describen como un hombre de oración. Él se acostumbró a que cada situación él iba a consultar a Dios antes de hacerla. ¿Quiere usted fortalecerse en su Dios? Ore. Usted debe orar al Señor en cada situación. Usted debe venir a Dios en oración. Yo sé que la reacción normal, cotidiana, es que cuando vienen las situaciones nosotros reaccionamos como somos, como lo que somos, Guillermo, como Juan, como Pedro. Lo que sale a relucir es nuestra propia naturaleza. Pero precisamente en eso consiste el crecimiento, en que nosotros llevamos arrastrada la fuerza, nuestra alma, ¿a qué? Al sometimiento a Dios. Llevamos nuestra alma a la dependencia de Dios. No la dejamos, como decíamos el miércoles, divagar, como decíamos que hay algunos que piensan que la vida cristiana es como montarse en un barco y dejar que los vientos lo lleven. A ver a dónde yo llego. No, eso no es así. Hay unas acciones que nosotros tenemos que tomar y nuestra alma siempre va a reaccionar de una manera equivocada. Y nosotros entonces tenemos que llevarla al punto donde debe ir. Pero hay una segunda cosa que hizo David. Ya vimos que él oró. Lo segundo que David hizo fue confiar en aquel que dice que él mismo asegura que es nuestra fortaleza y nuestro refugio.
David no solamente oró, sino que confió en el Señor. La mayoría de las veces lo que necesitamos no es fuerza física como Sansón, sino que la mayoría de las veces en nuestra vida lo que necesitamos es fortaleza en el hombre interior. Yo sé que todos tenemos una fuerza límite físicamente hablando, pero la mayoría de las veces vamos a necesitar fuerza en el hombre interior. Y de eso se trata en este punto. Eso fue lo que recibió, entiendo, David. Pero esta vez, lo que sucedió a David, repito, no fue lo que pasó con Sansón, que Dios le dio fuerza física a Sansón, sino que lo que él necesitaba, entiendo yo, para su estado de angustia, era fortaleza en el hombre interior. Él había dejado el lugar indefenso, sus familias y la familia de los hombres cayeron víctimas del enemigo. Su necesidad, por tanto, era emocional. Había lloro. Él estaba desplomado. Él estaba tirado porque el dolor era muy grande. Entonces, en esa necesidad, lo que él necesitaba no era fuerza física, su necesidad era una fortaleza emocional. Repito, porque había dolor. Repito, porque había temor también de que él pudiera ser apedreado por esa turba, 600 hombres, y él era uno solo. Entonces, a David le fue impartido una dosis de consuelo y fortaleza, de modo que él pudo levantarse, ir y perseguir a los merodeadores. En eso consistió la fortaleza de Dios. Repito, no fuerza física, sino un sostén emocional. Para fortalecerse en el Señor, de esa manera se necesita de la fe. No se reciben fuerzas de Dios a menos que no sea por medio de la fe. Yo voy a ir un poquito más lejos. No recibimos nada del cielo que no sea de la fe. Todo lo que recibimos del cielo es de la fe. Dice un escritor que la fe es como la mano que nosotros extendemos para que Dios la pueda llenar. Todo nuestro contacto con Dios es por medio de la fe. No se reciben fuerzas de Dios a menos que no sea de esta vía. Dice el escritor a los hebreos, hablando de la fe, que por ella apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Oye, qué expresión. De la debilidad, ¿qué es lo que sale? Más debilidad. Cero, de cero, de la nada, ¿qué sale? Nada. Sin embargo, en Dios no es así. Sacaron fuerzas de la debilidad. Cualquiera diría, si viera a alguien bien fuerte, que viera su brazo bien fuerte, dice, de ahí se puede sacar fuerza. Pero la fe hizo que ellos lo que tenían era debilidad, y de esa debilidad sacaron fuerzas. Dice el escritor a los hebreos, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Leía Hebreos capítulo 11, versículos 33 y 34. Volviendo al caso de David, las condiciones estaban dadas para él desplomarse. Venía de un camino agotador, 3 días de camino. El lugar de la batalla parece que era bastante lejos. Su familia, sus hombres, sus amigos estaban en manos de los merodeadores. No sabía, no entendía, no sabía si volvería a verlos. Lo mismo aconteció con Abraham, que dada la circunstancia que le tocó vivir, él hizo eco de lo mismo. El proceder de los siervos de Dios es el mismo. ¿Qué hizo Abraham? Echó mano de la fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. En el versículo 18. Dice la escritura, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, por la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe,
dando gloria a Dios. Por último, versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 21. Abraham, que todos los siervos de Dios, ya dijimos, vienen con la misma trayectoria. Abraham y David vivieron tiempos distintos, pero vemos que hicieron lo mismo. Dijimos que aparte de orar, en David vemos la fe, vemos que él confió, vemos que él puso su confianza en el Señor, pero la etapa en que estaba viviendo Abraham no fue más sencilla, vamos a decir. Abraham tenía todos los factores en su contra y nada en su favor. Pero él, a pesar de esos factores, su esposa anciana, él anciano, ella era estéril, ellos no habían tenido hijos. A pesar de todo eso, dice la Escritura que él no se debilitó en la fe. Oye, pero era lo propio que su fe estuviera débil. Era lo propio que ese hombre estuviera diciendo, ay hermano, usted no sabe, usted lo dice porque usted no sabe lo que es eso. Nosotros, mira, y mi esposa, mira la edad que tiene. Sí, todo eso son verdades, todo eso son realidades. Pero en vez de Abraham poner sus ojos en esas cosas, él lo puso en la promesa que Dios le dio. Dice la Escritura que se fortaleció en fe y con esto él dio gloria a Dios, que es lo que nosotros estábamos diciendo. Mire mi hermano, con esto yo lucho internamente y no es que lo haya alcanzado, porque estamos en la lucha, pero cada situación se nos presenta en bandeja dos cosas, o la promesa de Dios o la circunstancia. Al yo hablarle así, yo sé que a ustedes la mente se le va en Pedro. Pedro o miraba a Cristo o miraba a las olas. En lo que él enfocó su mirada, eso iba a pasar. Él comenzó bien, caminando por las aguas, mirando a Cristo, pero wow, es que eso se ve tan peligroso para mi vida, y comienza y así mismo va hundiéndose. El creyente, como es libre en Cristo, se le ha dado el poder, la facultad de escoger. El que no está en Cristo es un esclavo del pecado, pero el creyente puede escoger entre confiar en Dios o atemorizarse, angustiarse con las circunstancias. Y a Abraham se le presentaron esas dos cosas. Abraham, o tú o miras las cosas que son negativas, que están en tu contra, o tú miras a la promesa que Dios te está dando. Él dijo, yo voy a ampararme en esta promesa, voy a fortalecerme en esta promesa, no me voy a despegar de esta promesa. Y eso le dio fortaleza, y esto glorificó a Dios. Eso hizo Abraham. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Y esta es nuestra lucha, hermano, porque cada vez que actuamos no en fe, no en confianza en el Señor, entonces la angustia va a subir de nivel, va a ser todavía mayor. Y sobre todo está el hecho de que Dios recibe gloria cuando nosotros nos fortalecemos en Él a través de la fe. Cuando nosotros creemos en su promesa, creemos en su amparo, creemos en Él como nuestro refugio. Cuando podemos decir con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Cristo es una fuente de fortaleza para cada situación, sea la situación de David, sea la situación de Abraham, sea la situación de Pablo, sea la situación de Juan, de Pedro, de Lucas, de cualquiera de nosotros. Abraham recibió fortaleza para confiar, para creer la promesa que Dios había hecho, aunque todos los factores, repito una vez más, estaban en su contra. Sansón recibió fuerza física para derribar las columnas donde estaban los filisteos. David recibió esa fortaleza en su momento de gran angustia. Pablo recibió esa fortaleza para tener contentamiento en la escasez y en la abundancia. Y dice la Escritura a los hebreos que muchos sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Y nosotros? ¿Qué se escribirá de nosotros? Cada uno recibió fortaleza en su situación.
Ahí hemos mencionado varios. Abraham, hemos mencionado a David, hemos mencionado a Sansón y hemos mencionado a varios que sacaron fuerza, porque habla en plural, no dice sacó fuerzas, sino sacaron fuerza de la debilidad. ¿Y de nosotros qué se dirá? ¿En qué utilizaremos la fe en nuestra vida? ¿En qué situación en nuestra vida se ha de manifestar, se va a manifestar, se debe manifestar la fe nuestra? ¿En qué aspecto, en qué situación de nuestra vida se verá que Guillermo, que Juan, que Lucas se fortaleció en fe? Que se fortaleció a sí mismo en Jehová, su Dios. Que se fortaleció en el Señor. Cualquiera de esos sinónimos. ¿En qué se verá? Nosotros también, hermanos, debemos ser parte de esa lista. De acuerdo con lo que puedo entender en este texto, versículo 6 del capítulo 30 de primero de Samuel, el cristiano es uno que se fortalece en su Dios a través de la combinación de dos elementos claves. Número uno, lo que señalamos en David, venir a Dios en oración como nuestro refugio, como nuestra fortaleza. Y segundo, depender de Él por la fe. Cuando juntamos esos dos elementos, nos fortalecemos en Dios. Estos dos elementos van juntos. Solamente unidos ellos pueden funcionar. Es decir, que si nosotros estamos orando y orando, pero no hacemos uso de la fe, sino que continuamos en la misma condición, eso es, repito, por la falta del ejercicio de fe. Es porque nos falta la dependencia de fe en nuestro Dios. La vida del justo es por la fe. Toda nuestra vida es un ejercicio, debe ser un ejercicio de fe. La fe, una vez más decimos, es la mano abierta para recibir bienes del cielo. Pero a veces nosotros, como dijimos hace un momento, reaccionamos como somos, como lo que somos. Eso es lo que primero aflora y después nos recordamos que hay ciertos principios que Dios nos ha dado para nosotros llevarlo a cabo en nuestra vida. Pero qué bueno que aún estando tocando fondo, qué bueno que aún estando en una situación como la de David, podemos levantarnos y fortalecernos en el Señor. Amén. Una razón más para yo entender esto que estamos diciendo. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Dos cosas que tienen que ir mezcladas para que funcione y nos fortalezcamos en el Señor. ¿Cuáles son esas dos cosas? Venir al Señor en oración y segundo, depender de Él por la fe. Una razón más por la que entendemos que esto que estamos explicando la vemos en la oración de Pablo. Efesios capítulo 3. Vayamos allá, por favor. Efesios capítulo 3, en el versículo 14 hasta el 16. Pablo está orando por los hermanos en Éfeso y en su oración vemos que lo que él pide corrobora esto que estamos diciendo. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 16. Como todas las Escrituras, el Nuevo Testamento va ampliando lo que aparece en el Antiguo Testamento. Dice el apóstol Pablo en su oración, ¿qué es lo que le está pidiendo? ¿Bienes? ¿Qué es lo que le está pidiendo? ¿Comodidad? Nada de eso. Él dice que él ora, él dobla sus rodillas a Dios el Padre para que les dé a los hermanos en Éfeso, conforme a sus muchas riquezas, claro, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. En pocas palabras, fortaleza. Pablo está pidiendo para los hermanos en Éfeso. Hermanos, no tenemos razón para estar débiles. No tenemos razón para estar en esa condición teniendo una fuente de fortaleza. Para toda ocasión vamos a necesitar fortaleza.
no hay una sola situación en la que no necesitemos fortaleza. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos ayuda, porque es Cristo en nosotros, es Dios mismo morando en nosotros. Además, nos dice Pablo a Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, que ese es un espíritu de poder. El Espíritu Santo que nos ha sido dado este poder para fortalecernos a nosotros. ¿Dónde? En el hombre interior, dice Pablo, por su espíritu, para estar fortalecidos. Por eso decimos que no tenemos razón para estar debilitados. Hemos citado de hombres en la historia con diferentes situaciones, todas difíciles. La nuestra no es menos de ahí. La nuestra tampoco es más de ahí. La nuestra es similar a la de todos ellos, por tanto, nosotros también podemos ser fortalecidos en el hombre interior, dice Pablo, por su espíritu. Volviendo al caso de David, en este evento en que está enfrentando David, aconteció todo esto cerca del ascenso de él al trono de Israel. Volvemos a la historia, se reúnen todos los filisteos, van a pelear contra Saúl, pero sucede que en esa batalla Saúl murió. Saúl y sus 3 hijos murieron. David tuvo que devolverse porque ellos no quisieron que él fuera a la batalla. Tuvieron temor de que él los traicionara y se fuera de parte de Saúl. Él se devuelve a la ciudad y encuentra esta situación. En esa batalla, repito, una batalla memorable, el pueblo de Israel vuelve atrás, huye. En esa batalla memorable es la primera que pierde Saúl. Esto quiere decir que en todo ese proceso Dios lo estaba preparando para asumir al trono. Esto quiere decir que no solamente era aprender a fortalecerse en Dios, que Dios lo estaba entrenando. Es verdad, el lío fue por una mala decisión de David, una decisión en miedo, en temor, y se metió en unos problemas que si Dios no tiene misericordia de él, no sabemos cómo él iba a quedar allí, cómo iba a terminar David sus días. Pero lo que le quiero decir es que Dios está preparando a David para asumir el trono de Israel, porque Dios quiere que el que asumiera el trono no fuera como Saúl, sino que fuera una persona que le obedeciera y una persona que dependiera de Dios, de él como su Dios. Una persona que le buscara, una persona que se fortaleciera en Dios. Recuerde lo independiente que era Saúl y que hacía la cosa como él quería. Dios estaba preparando a David. Y a nosotros, hermanos, ¿estamos nosotros aprendiendo la lección? ¿Estamos nosotros aprendiendo a depender del Señor? ¿Estamos nosotros aprendiendo a fortalecernos en Dios para no vivir de nuestra cuenta? Para no hacer las cosas como nosotros pensamos que así era como las hacía Saúl. Para que nosotros vivamos una vida en dependencia del Señor. Cada día Dios nos está preparando para que seamos conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Todo lo que nos pasa, Dios lo está usando para hacer en nosotros, poner en nosotros la imagen de Jesucristo. Amén. Esto se ha hecho un refrán y yo sé que algunos de ustedes lo usan, que dicen que todo obra para bien, pero lea ese contexto. ¿A qué bien se refiere el Espíritu Santo? ¿Usted sabe cuál es el bien? Hacerlo conforme a la imagen de su Hijo. Para el inconverso eso no es un bien. Un bien para un inconverso es una casa en casa de campo. Para Dios un bien es que usted se parezca a Cristo. Amén. Porque esa es su meta. Su meta no es hacer a los cristianos ricos, como dice el Evangelio de la Prosperidad. Su meta no es que usted viva cómodo y sin problemas. Su meta es llevarlo al modelo que Él quiere formar en usted y en mí, que es la imagen de Jesucristo. Y Él entonces lleva a David en ese momento de angustia a que él aprenda a depender de Dios. Dios quería que su pueblo tuviera un rey cuya fortaleza
fuera Dios mismo. Buscar a Dios como su fortaleza. Un hombre que sustituyera sus debilidades con la fortaleza que da Dios. Un hombre que supiera sustituir su falta de fuerza con la fuerza que da Dios. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso se dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. En conclusión, hermanos, vemos que es una gran bendición para el pueblo de Dios saber que aún nos encontremos en una condición extrema que nos produzca mucha angustia, que estemos tocando fondo o que estemos en baja, como usted lo entienda, o que ya no podamos más. El Señor nos provee un camino para salir de dicha condición. Se trata de una fortaleza que está a nuestra disposición. En toda situación que se nos presente, nosotros podemos mostrar que esa fortaleza está en nosotros. Podemos tener el mismo problema que otra persona que no tiene a Cristo. Podemos tener la misma situación y en nosotros debe mostrarse que hay una fortaleza en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Es posible que otra persona esté atravesando por una condición similar, pero está sin Cristo, sujeto a sufrimiento, está enfrentando desafíos, pero en todos esos desafíos, en todos esos sufrimientos, nosotros tenemos que mostrar esa fortaleza en el hombre interior que Dios ha puesto en nosotros. Es verdad, el hombre externo, el exterior se va desgastando, esa es la ley de la vida. Cada vez nosotros tenemos menos fuerza, pero sucede que en el hombre interior, dice Pablo, se va renovando, se va llenando de fortaleza. Eso parece una paradoja, pero eso le toca a nosotros los cristianos. Mi hermano, en el hombre interior tú debes de irte fortaleciendo. ¿En quién? En el Señor. Aunque tu cuerpo sea cada vez más débil, aunque tu cuerpo cada año pierda fortaleza, pero cada año tu hombre interior ha de ir fortaleciéndose por la obra que va haciendo Dios en nosotros y por la dependencia en Él. Vamos a orar. Alabado Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por poner a nuestra disposición esa gran fortaleza que hay en ti. Oh Dios, enséñanos a depender de ti, a fortalecernos en ti, a lidiar nuestras batallas confiando en ti, a incluirte en cada aspecto de nuestras vidas, a llevar cada aspecto de nuestra vida a tus pies y tomar de ti la fuerza que necesitamos. Oh Señor, guía a Cristo, a muchos que están entre nosotros que no han conocido eso, que luchan contra dificultades, contra problemas, muchas veces se ven abrumados y cerca de la muerte, pero no han acudido a ti, oh Dios. Ten misericordia de ellos y que puedan clamar desde lo más profundo de su ser, que tú tengas misericordia de ellos. Te lo pedimos en Cristo. Amén.